El grupo de interés de pediatría de la Universidad de La Sabana. Les damos la bienvenida a esta charla de hipoglicemia neonatal, que es uno de los temas más frecuentes o más importantes de conocer en toda unidad donde se te atiendan neonatos, por así decirlo, ya que es una de las patologías que la que más podemos prevenir y la que más rápido tenemos que actuar en la que se presente. Para esto nos acompaña como tal Daniela Guayambuco, una gran compañera de 11º semestre, y pues ya te va a ti, Dani, iniciar. Entonces ahí sí, el escenario está tuyo. Gracias, Andy. Bueno, sí, entonces hoy vamos a ver hipoglicemia neonatal. Ya veremos cómo, por qué es tan importante y bueno, daremos como inicio y espero que aprendan demasiado. Bueno, entonces iniciando les quiero como comentar de dónde saqué toda la información como un poquito actualizada, un poquito como vas, por así decirlo, como centrada en para nuestro país. Y digamos que me basé en el primer artículo que es de hipoglicemia neonatal, es del Hospital de San Juan de Dios de Cali, en Cali, y el segundo artículo que me basé fue un artículo de la Sociedad de Argentina de Pediatría del 2019 y otro artículo que era hipoglicemia neonatal, que será un poquito más como del 2012 y eso, pero pues de ahí saqué un poquito de información más que todo de la fisiopatología. Bueno, ya siguiendo un poquito con la tabla del contenido de lo que veremos el día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre introducción, epidemiología, sobre todo la parte de la fisiología y acá veremos metabolismo energético, regulación de la glicemia, aparte ya veremos definición, factores de riesgo, causas, manifestación clínica, el diagnóstico, tratamiento y un poquito de prevención importante. Bueno, entonces ya iniciando con el tema, vamos a hablar un poquito sobre la introducción. La hipoglicemia neonatal es la alteración metabólica más frecuente en el neonato, por eso es tan importante que la reconozcamos, que es importante la hipoglicemia y que a veces como que cuando uno lo ve puede generar un poco de confusión, tanto en lo que no sé, puede uno ver en los artículos como uno lo puede ver en la práctica clínica, es que no hay consenso sobre el valor numérico límite de la glucosa. Entonces esto lleva obviamente a la confusión y controversia en cuándo iniciar, o sea, digamos, en cuándo tú preocuparte y cuándo iniciar un adecuado manejo en el recién nacido. Digamos que al nacimiento es importante que, ahorita lo veremos, que se interrumpe el paso de glicemia a través de la placenta y digamos que puede haber una hipoglicemia transitoria que puede ser normal, pero necesitamos reconocer cómo, por qué pasa esto y cuándo debemos de preocuparnos. El recién nacido debe adaptarse metabólicamente, utilizando asimismo como las reservas que empieza a generar al final del tercer trimestre y asimismo como las que va a generar apenas nazca con la lactancia materna. Entonces, y asimismo, digamos que como va alternando esta alimentación con periodos de ayuno, algo que no estaba pues acostumbrado en la vida intrauterina. También es importante reconocer que la hipoglicemia neonatal nos puede dar un daño neurológico que digamos que puede ser potencializado con otras condiciones y acá es cuando un poquito se puede complicar el diagnóstico, en donde puede ser por asfixia, hipotermia, infecciones. Y acá los que les quieren, como uno de los mensajes que les quiero transmitir es que obviamente puede que el valor varíe, pero entre más bajo tenga estos niveles de glucosa y mayor tiempo dure con estos niveles, las alteraciones a largo plazo del neurodesarrollo serán mayores y por esto es de gran importancia. El valor de la glicemia plasmática obviamente es acá, depende del enfoque que les vamos a dar, define las conductas terapéuticas que vamos a implementar y cómo esto pues, tiene relación al nivel del sistema nervioso central. Digamos que diferentes, digamos que la Sociedad pues, Americana de Pediatría y la Sí, Organización Mundial de la Salud dicen como que el tamizaje se reserva a aquellos recién nacidos que están en riesgo o digamos como que tienen ya la sintomatología. Digamos que, porque esto es importante, porque digamos que si se hace un examen universal de la glicemia, puede que esto no sea tan adecuado, puede que hasta sea innecesario y pueda ser dañino. ¿Por qué? Porque digamos que no sé, puede que al preocuparnos, digamos como que de un valor y como que realmente no sea algo que esté mal, puede que nosotros llevemos a nuestro recién nacido a la UCI y manejos innecesarios cuando solo requería, digamos, o no sé, como una lactancia materna y mejorar eso, que digamos que llevarlo a la UCI donde puede, pues,
presentar periodos de ayuno más largos, alimentación suplementaria con fórmula, y digamos que hay unas consecuencias negativas sobre la lactancia a corto y largo plazo, en donde, digamos, hay un retraso en la lactogénesis y esto lo que nos hace es disminuir la producción con insuficiencia de suministro de leche, disminución de la confianza de la madre para alimentar a su hijo y la menor duración de la lactancia. Entonces, por eso debemos tener muy en cuenta qué pacientes realmente tienen hipoglicemias y en cuáles tenemos un mayor riesgo. Decía como que cuando tú haces el tamizaje con glucometrías, que sí se hace con las glucometrías, en estos casos hay de un 10 al 18% por debajo del valor de la glicemia y digamos que la lactancia materna exclusiva satisface como las necesidades nutricionales de nuestros recién nacidos y es suficiente. Ya continuando con la epidemiología, digamos que es frecuente, por lo que les digo, es como el trastorno metabólico más frecuente en los neonatos, en los recién nacidos prematuros, pues digamos que los grupos poblacionales pueden ser recién nacidos prematuros, pequeño para la edad gestacional o recién nacidos con bajo peso. Y ahorita les explicaré un poquito sobre esto. La incidencia depende también de la definición. Como les digo, hay unos que utilizan valores de la glucosa diferente. Entonces, digamos que en los estudios se utilizan ese corte. Puede que algunos estén, pues se excluyan o pues se incluyan en este caso. La incidencia, digamos que en general es del 1 al 5 por cada 1000 nacidos vivos. Y digamos que varía entre 8% de los lactantes grandes para la edad gestacional, acá hijos de madres diabéticas y un 15% de los lactantes prematuros y con retraso en el crecimiento intrauterino. Entonces, si ven como que se dobla en estos pacientes. Y la incidencia en total, en toda la población de lactantes de alto riesgo, es hasta de un 30%. Digamos que en la tablita que tenemos ahí, podemos ver cómo depende de la edad, de las semanas de gestación y el peso al nacer, como en algunos grupos va aumentando pues la presentación el porcentaje sí, de hipoglicemias neonatales. Entonces, digamos que obviamente entre menos semanas y menos peso, peso al nacer tenga, obviamente va a haber mayor riesgo. Bueno, bueno, continuando con el metabolismo energético, entonces es muy importante reconocer que va a haber como este equilibrio o esta homeostasis de la glicemia por vía de la producción de la glucosa. Entonces, que esto es como con lo que tenemos en cuenta con la transición de la vía extrauterina. Entonces, como entendemos, ahorita que les hablaré un poquito como el metabolismo prenatal y postnatal, entenderemos un poquito más de esto. Con respecto a los recién nacidos, utilizan grandes cantidades de glucosa, más que digamos que para la termorregulación, respiración, por eso cuando nacen necesitamos que este aporte como obviamente de la lactancia, sea pues en la primera hora, que sea rápido y que no entre en periodos de ayunos tan largos, porque como el proceso que va a empezar a hacer de termorregulación, respiración y todo el metabolismo, digamos, a nivel cerebral, necesita mucho la glucosa. Digamos que la glucosa es almacenada desde el último trimestre. Por eso digamos que uno de los grupos poblacionales en más riesgo son los recién nacidos prematuros. Digamos que acá ya se administra como glucógeno en el hígado, en el músculo cardíaco y esquelético. El consumo de depósitos de glucógeno, pues digamos que también puede ser como de tejido graso como combustible, pero es importante que reconozcamos que nuestros recién nacidos tienen un porcentaje de grasa escaso, entonces digamos que ellos pueden consumir todo su glucógeno y después a la segunda vía que van a incurrir, pues solamente va a ser a su tejido graso, pero ellos tienen muy poquito. Entonces por eso cuando ellos empiezan a hacer todo el proceso tanto de glucogenólisis, gluconeogénesis, pues no es tan bueno y realmente no les sirve demasiado para un periodo largo, sino que realmente eso va a ser como una reserva muy chiquita y pues por eso es importante reconocerlos. Y como decía, como que son consumidos rápidamente en los prematuros, más que todo en las primeras 4 horas, si no tienen nada, un aporte adicional y en los a término pues pueden permanecer más de 4 horas, pero obviamente estos tiempos ya son muy largos. Bueno, continuando ahora sí con el metabolismo de la glucosa prenatal, entonces, digamos que no es infrecuente que esta transición, lo que les digo, de la vía intrauterina a la extrauterina, pues sea como lo normal, que pueda haber transitoria, que digamos que las condiciones sean adecuadas, sino que puede ser difícil y resulte, en este caso, pues la alteración en el equilibrio y el niño presente pues ya niveles bajos de glucosa
en la sangre. Entonces el feto depende de los suplementos energéticos que le transfiere su madre a través de la placenta. Entonces como que la madre obviamente le está pasando todo y obviamente en casi todo el embarazo pues no es que vaya a hacer reservas, sino que lo va a utilizar pues para su crecimiento y desarrollo. Entonces, cuando esto se da, digamos, por un gradiente de concentración, difusión facilitada por los transportadores de GLUT, entonces pasa directamente la glucosa, pero digamos que hay que reconocer como que hay otro, que digamos, en una tablita que se las mostraré más adelante, como hay otros, como sustancias que también se transfieren, pero digamos, es muy importante recordar que la insulina no, eso no se la va a pasar de la madre al hijo. El valor, digamos que más normal, más bajo que ese de la glucosa fetal es de 54 durante toda la gestación y la producción de glucosa fetal no se produce en condiciones normales. Lo que digo, yo, en nuestro, digamos que el feto como que no piensa en reservar sino hasta el último trimestre. El feto, pues, digamos que hace síntesis de glucógeno es favorecido y más que todo, y bueno, digamos acá sí, al final, y la glucogenólisis obviamente es minimizada, no necesita como destruir esa forma de almacenamiento, sino que él piensa más en almacenar para ya la vida extrauterina. Y obviamente la circulación de la insulina y el cortisol para sí mismo pues guardar la glucosa. Alta proporción de insulina, como de la relación insulina-glucagón, suprime la lipólisis y pues ahí permite el almacenamiento de energía como tejido graso subcutáneo. Esta transición metabólica y equilibrio de glucosa postnatal, pues digamos que se hace la reserva tanto cutánea como hepática, que es donde cuando él nazca va a coger esas reservas para obtener energía. Eh, ¿Qué otros suministros pasa como de la madre al feto? Es, pues, digamos que la glucosa, los aminoácidos, ácidos grasos, libres, cetonas, glicerol, y pues que todo esto se lo transfiere y acá pues ahorita lo veremos más adelante como es tan importante reconocer como la rata de producción y utilización de la glucosa. Digamos que ya siguiendo con estas tabletas que las quería mostrar, entonces en la primera vamos a ver como el metabolismo de la glucosa fetal, entonces como les digo, digamos que en la parte de la izquierda, como depende también, digamos, como de los días y como de la, sí, como de todos los procesos que va a presentar y de todo lo que predomina a nivel, pues en el feto, que es la glucogénesis, pues no tanto la lipólisis, sino que todo lo que sea para reserva. Y digamos que en esta grafiquita lo que vemos es como depende de las semanas de gestación y digamos que de la producción como de carbohidratos a nivel hepático, como hasta el final de la gestación hay un aumento de esto porque está haciendo su reserva. Y en esta grafiquita lo que les quería decir era sobre los compuestos o las sustancias que pasan de la madre al feto y como vemos que la glucosa, los aminoácidos, pero la insulina no. Entonces esta insulina sí es producida por el feto. Listo. Entonces, siguiendo con el metabolismo de la glucosa postnatal, acá tenemos como hay un aumento de la producción de la insulina, pues de esta relación insulina-glucagón, y acá ya hay un incremento de las catecolaminos y secreción de glucógeno. También por todo el estrés que, pues, del paso, obviamente, de la vía intrauterina a la extrauterina, y como acá lo que les digo, él ya bonita, como sacar todo ese glucógeno, todas las maneras en cómo almacenó su glucosa y sus fuentes de energía, y acá hay algo muy importante que pasa, es que ellos usan, digamos que tienen capacidad de realizar digamos, la glucogénesis por 4 a 6 horas, o digamos que acá sería la gluconeogénesis. Entonces, como es capaz de usar todos estos ácidos grasos para convertirnos en una fuente de energía. Em, digamos que la inactivación del sistema, pues todo lo que sea para reserva, en este momento no lo necesita, entonces inhibe, como que se suprime la acción de la glucogenólisis, de la glucogénesis y aumenta la glucogenólisis. Y hay una producción de glucosa que provee como glucosa rápida en las primeras 10 horas de vida por toda esta reserva que tiene en los recién nacidos sanos a términos. Hay una concentración de glucosa en sangre es del 70% pues del nivel materno y miren cómo es de importante y cómo en la primera hora puede reducir de un 20 a 30 miligramos de ese valor que tenía. Entonces en la primera hora por todo el estrés es donde más va
hacer este consumo de esta energía. El suplemento de la glucosa exógena, obviamente cuando la fuente, digamos que la fuente más importante es aquella por la que se está produciendo a nivel hepático, pero también con los suministros que se le dé, pues, con la lactancia. Y los niveles normales de producción de glucosa hepática, pues, sean por las reservas adecuadas de glucógeno, los precursores, también dados aquellas concentración de enzimas hepáticas, y que lo que les digo, favorecen la glucogenólisis, sacar, o sea, sacar todo ese glucógeno y formar glucosa, y la gluconeogénesis como estos ácidos grasos de este tejido graso que, pues, que está a nivel subcutáneo para formar glucosa y asimismo energía. Y todo el sistema endocrino, que son todas las hormonas contrarreguladoras, la hormona de crecimiento y el cortisol también va a potenciar todas estas formas de tener esta glucosa disponible. Bueno, continuamos ya un poquito con, bueno, digamos que el metabolismo de la insulina, quería como recordárselo, como están como los metabolismos de cada de los carbohidratos, de los lípidos y las proteínas. Y digamos que nos habla esta tablita que se me hizo súper chévere, que habla sobre como la estimulación y la inhibición. Con respecto a los carbohidratos, son todos estos trastornos, pues digamos que es el transporte de glucosa a través de la membrana celular en tejido adiposo y el músculo, tasa de glucólisis, perdón, en músculo y tejido adiposo, y la síntesis de glucógeno en tejido adiposo, y que inhibe pues el rompimiento de glucógeno en músculo y en hígado, y pues índice de glucogenólisis y gluconeogénesis en el hígado, que es lo que hablamos un poquito sobre los lípidos también, como la síntesis de todo esto de ácidos grasos en los tejidos, y la captación de estos mismos también para la utilización, y también en ya más avanzado pues el tiempo, pues la reserva. Y la inhibición pues sería la lipólisis en tejido adiposo. Y ya digamos que las proteínas es el transporte de aminoácidos hacia los tejidos, y digamos que hay una síntesis de proteínas en músculo, tejido adiposo, hígado y otros tejidos. Y digamos que acá pues digamos que es más que todo por cómo cada proceso se ve estimulado o inhibido por las hormonas. Entonces digamos que la glucogenólisis es inhibida por la insulina, porque bueno, acá como resumen, la insulina lo que va a hacer es guardarnos la glucosa, entonces nos la va a guardar en forma de, digamos, glucógeno en el hígado, o digamos que si ya coge otras vías, para como tejido graso. El glucagón lo que nos va a hacer es estimular, sacar todo de donde está para tenerlo disponible esa glucosa. Entonces digamos que también digamos que la adrenalina puede hacer estos mismos procesos, y digamos que como que que tengan esas dos hormonas como claras, es más que suficiente para entender el metabolismo. Ya continuando un poquito con la regulación de la glicemia, entonces, bueno, la glicemia pues obviamente depende de este equilibrio entre las necesidades del organismo y la capacidad de la glucosa, digamos como de glucosa de las reservas de glucógeno. Entonces, pues digamos, de lo que necesitamos a lo que tenemos. Y digamos, de qué depende nuestra glicemia, es de pues obviamente lo que les digo, todas esas hormonas y todos estos procesos que son, pues digamos que provocados por la situación en la que se encuentra nuestro recién nacido. Entonces, la insulina, la hormona de crecimiento, el cortisol, las hormonas tiroideas, y digamos que porque es este dato importante, que la extracción de glucosa por el cerebro del recién nacido es de un 10 a 20%. Entonces, por eso es tan importante que reconozcamos que lo que más se puede ver afectado si nuestro recién nacido está en hipoglicemia es todo su neurodesarrollo. Digamos, ya hablando como de la hipoglicemia, digamos que la disponibilidad de la glucosa, digamos que dependiente del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, obviamente, todo lo que tengamos, si es poquito, todo se va a intentar ir a nivel cerebral para evitar estas complicaciones. Hay una hemodinamia comprometida con fracaso de los mecanismos compensadores. Obviamente, todo tiene que haber un equilibrio entre estas hormonas que me van a sacar la glucosa, estas hormonas que me van a ingresar la glucosa. Debe haber un equilibrio, pues, para, digamos que está la homeostasis, y puede causar daño neuronal. El recién nacido de bajo peso, pues, digamos que tiene escasas reservas de glucógeno hepático acá, para que recuerden como que lo que les digo, si está muy pequeño o está de bajo peso, significa que no tiene muy pocas reservas, y todo porque no creció, o sea, como que esto nos habla de que no creció adecuadamente. Digamos que un grupo muy importante es el hijo de madre diabética, ya que
cuando una madre pues tiene diabetes, digamos que su feto está expuesto a grandes como concentraciones de glucosa, y usted, como les mostré, la glucosa pasa libremente. Entonces, ¿qué hace el feto? Es aumentar la producción de insulina y para compensar estos niveles de glucosa que están siendo como pasados de su madre, pero digamos cuando ya nace y hay un cese abrupto de obviamente de esta glucosa, listo, ya no hay más glucosa, pero la insulina que él mismo como que sí, produjo aún está muy alta. Entonces, si está muy alta, lo que les digo es como la insulina, o sea, puede haber acá un hiperinsulinismo y esto lo que nos generaría es como que va, o sea, si hay mucha insulina, dirá como no, o sea, tengo que guardar todo lo que tengo, pero pues eh, puede que no, o sea, en este caso puede que no, ya no sea mucho, porque lo que les digo, en la primera hora es donde más disminuye y pues la cantidad de insulina que tiene no es proporcional a la cantidad de glucosa. Hablando un poquito, digamos, con el del hiperinsulinismo, también puede ocurrir en lactantes con estrés fisiológicos, eh, y puede ser, digamos que en este caso, transitorio, es porque el parto es normal que genere este estrés. Y la hiperinsulinemia causa un descenso rápido de la glucosa sérica, como ya les había hablado. Y hay unos síndromes que ya son más como congénitos, hereditarios, que es el síndrome Behçet, que pues es una hiperplasia de las células de los islotes y se acompaña de macroglosia y hernia umbilical. Entonces, como que no todo puede ser por causas como conocidas, sino que si ya hablemos ahorita como de la persistente, vamos a sospechar que sea algo más. Y ya los neonatos que tengan una patología aguda grave, pues potencializa como el riesgo porque hay una alta tasa de consumo metabólico y reservas escasas. Bueno, entonces hablando acá como la fisiopatología, lo que esta Talita nos habla como de cuáles recién nacidos tenemos en riesgo y por qué se causa. Entonces, lo que les digo, los chiquitos pues tienen los pretérminos, o sea, menos de 37 semanas, tienen bajo depósitos de glucógeno. Cuando hay una restricción del crecimiento intrauterino, pues digamos que nuestro feto no, o sea, el recién nacido no creció bien, entonces pues hay inmadurez hormonal, enzimática, tiene pues menor hidratación, energía. Digamos, si es hijo de madre diabética, fue todo lo que les hablé, que es el hiperinsulinismo transitorio, pero es un grupo de riesgo en donde tenemos que acá sí tamizar y evaluar. El estrés perinatal, ya que les dije, asfixia, sepsis, policitemia, digamos que tienen bajos depósitos de glucógeno, menor hidratación y energía y dificultades para la alimentación. Y como todo esto es un proceso que genera estrés, va todo lo poquito que tiene o lo que tiene lo va a consumir rápidamente. Los medicamentos maternos, digamos que propanolol, hipoglicemiantes orales, pues claro, digamos que lo que les digo, todo lo que sea la madre, pues se va a ver reflejado en nuestro recién nacido y estos procesos, pues digamos que tienen una respuesta alterada. Errores congénitos del metabolismo, ya sea defectos enzimáticos, en la glucogenólisis, gluconeogénesis y en la oxidación de ácidos grasos. Y ya hay otros síndromes como los que les mencioné anteriormente. Ya como un poquito de la definición, pues digamos que en teoría es la concentración baja de glucosa en sangre que desencadena signos y síntomas de compromiso del sistema nervioso central. Entonces, digamos que nos vamos a quedar, digamos que una glicemia en sangre se encuentra por debajo de 47 miligramos de litro. Digamos que lo que les hablaba es una hipoglicemia transitoria, que es de 24 a 48 horas de vida, resuelve como un proceso fisiológico de adaptación postnatal y digamos que acá dice que tiene que durar menos de 7 días. Pero lo que pasa es que casi siempre resuelve en los primeros 2 días, no hay sintomatología, realmente es un proceso transitorio en donde debemos siempre priorizar la lactancia y pues una adecuada alimentación. Y la hipoglicemia persistente es cuando ya es mayor de 48 horas y digamos que dure más de 7 días, en donde ya hasta hicimos manejo, vigilancia, corrección digamos que si hay una adecuada lactancia materna y no resuelve, pues hay que sospechar algo más. Cuando hay patologías asociadas, digamos que depende, digamos que el valor puede cambiar, puede que no sea 45, sino que sea 52, porque está con sepsis, está con asfixia, en donde usted
ahí no se tiene que permitir un valor tan bajito porque ya ese valor puede ya ser muy grave según la condición que tenga. Y el flujo metabólico, lo que les decía, es como es la fuente principal de energía para el cerebro, es la glucosa y cómo va a ser esto tan importante para cuando nosotros vamos a dar el tratamiento, que lo veremos un poquito más adelante, pero lo normal en nuestros recién nacidos es de 4 a 6 miligramos kilogramo minuto. Digamos que este valor, lo que les decía, no es un valor mágico, no es como que ya sea el único estandarizado, digamos que es importante como que nuestro neonato no tenga valores menos de 45 después de 48 horas de vida. Se diferencia, digamos, la regulación de la glucosa en el periodo de transición del recién nacido en la hipoglicemia que se vence a partir del tercer día, en especial si es sostenida o recurrente. Digamos que ya hay otros, como les decía, como otras patologías que son errores innatos del metabolismo que pueden debutar con una hipoglicemia y por eso es tan importante como reconocer cuando se mantiene, es recurrente, no mejora. Y acá algo muy importante es la triada de Whipple, que digamos que son medida, cuando la medida es adecuada, exacta la glucosa en sangre y es baja, porque digamos que uno hace el tamizaje con la glucometría, pero hay pues un rango de error y uno tiene, si sale baja, uno tiene que tomar una glicemia central. Y los signos clínicos y síntomas consistentes en hipoglicemias, resolución de los signos y síntomas después de restablecer como los valores normales. Ya hablando un poquito más sobre esta población de pacientes para el control de glicemias, pues digamos que ya es como todo lo que les decía resumido acá. Entonces, si es ya que tenga sintomatología, puede que sea a término, pero si ya tiene alguna de las sintomatologías que vamos a hablar más adelante, ya pues es un paciente para hacer este control. Pacientes que tengan pues estrés perinatal, puede darse por la asfixia, cesárea, preeclampsia, recién nacido prematuro, hasta posmaduro de hijo de madre diabética y pues ya otros síntomas. Factores de riesgo, acá es una tablita como ya de cambios de metabolismo materno, que ya depende de lo que esté pasando en el parto y si hay un uso de medicamentos, las poblaciones neonatales, que fue lo que les dije, digamos, si ya tienen también isquemia, hipoxia, infección, eritroblastosis fetal, prematurez, macrosomía, todo esto, la macrosomía, digamos que también lo podemos ver en los hijos de madres diabéticas por todo este proceso que vivió intrauterino de la cantidad de glucosa a la que estaba como expuesta y que de una u otra manera tuvo que haber almacenado. Y otras condiciones como pues el RCIU, hiperinsulinismo, que ya puede ser este congénito, este transitorio y errores congénitos. Digamos que las causas, digamos que hay una tableta que la divide como obviamente en el aumento en la utilización de la glucosa y o producción o distribución del sustrato inadecuado. Entonces, digamos que cuando hay un aumento de la utilización de la glucosa es este hiperinsulinismo, que puede ser por la diabetes, lo congénito, que todo esto es muy importante reconocerlo. También si hay un aumento del gasto calórico para mantener la termorregulación. Por eso digamos que cuando también nace nosotros debemos asegurarse todas esas cosas y todo esto es de la adaptación fisiológica de nuestro recién nacido para evitar pérdidas de calor que realmente pues se pueden evitar y que pues podemos evitar las hipoglicemias, cambios de metabolismo aerobio anaerobia como la hipoxemia, la hipotensión, errores congénitos del metabolismo, ya puede ser de otros sustratos como el ácidos grasos libres, cuerpos cetónicos, también un daño cerebral agudo que aumenta la utilización de la glucosa. Puede ser convulsiones, intoxicación, meningitis, encefalitis. Y digamos que ya el otro grupo, que es cuando hay una producción inadecuada, puede ser retrasos o inadecuada, digamos que tomas como de su alimentación, en cambio que en este caso sería como las calorías administradas por su nutrición, que acá pues nuestra principal fuente es la lactancia. También puede ser la regulación hormonal aberrante del metabolismo, inmadurez transitoria de las vías metabólicas, como nuestro chiquito puede mantener su equilibrio él mismo ya en pues, su vida extrauterina, reservas insuficientes, déficit de transportadores, que es algo pues ya puede ser más genético, y supresión de como todas estas vías que o generan esta reserva o pues generan que saquemos esa reserva. Ya las manifestaciones clínicas las dividimos en dos grupos y son súper importantes, que es los síntomas neurogénicos, que es todas esas actividades del sistema nervioso simpático, tiene una instauración rápida
y podemos encontrar la sudoración, la palidez, la inestabilidad de la temperatura, la irritabilidad, que yo creo que hay síntomas que puede que uno no nos demos cuenta, pero digamos que si nuestro recién nacido tiene irritabilidad, hambre y temblor, o digamos que ya nos vomite y que si tú está monitorizada tengo taquicardia, pues es muy importante establecer de que puede ser nuestra sintomatología y lo único que tenga para que nosotros sospechemos hipoglicemia. Y los neuroglucopénicos son aquellas, son dados por la privación de glucosa en el sistema nervioso central. Entonces, esta oración más lenta y comparado con los otros, y digamos que acá tenemos apnea, hipotonía, convulsiones, puede llegar a coma y hasta la muerte. Siguiendo un poquito ya con el diagnóstico, digamos que tenemos estos nuevos 9 puntos, que digamos que, bueno, nosotros tenemos nuestro paciente o con factores de riesgo o que nos presente sintomatología, nosotros tomamos la glucometría en estos pacientes como tamizaje. Después de eso, digamos, nos sale bajita. Entonces, lo que nosotros hacemos es confirmarlas con valores de glicemia plasmática y digamos que debe ser de manera rápida, porque si demoramos procedimiento puede descender hasta 6 miligramos y digamos que acá pues tampoco llevarnos a los extremos, sino saber el valor real y correlacionarlo con lo que está a nivel central. Por eso necesitamos como que se tome la muestra rápido y se procese y pues nos sale el resultado de manera rápido. El 3 es, digamos que hay pruebas complementarias, pero pues puede ser niveles de insulina, cortisol y eso, pero siento que ya para nosotros hacer correr y evitar complicaciones con la glicemia en sangre, sí, con la glicemia, perdón, ya tenemos pues cómo hacer el abordaje de manera rápida. La evaluación inicial, pues también tenemos que tener en cuenta el tipo de alimentación, cuánto está tomando, los intervalos y la técnica, porque puede que este sea el manejo que debamos instaurar en nuestro recién nacido, pero si nosotros no lo sospechamos o si no lo pensamos y no nos interesamos en cómo ayudarle a la mamá a que esos primeros días en donde está aprendiendo a darle de comer a un ser vivo, pues como que no vamos a reconocer cómo esto nos puede ya cambiar totalmente y realmente no necesitamos hacer nada más. El quinto punto es la valoración por endocrinología y pediatría y genética. Digamos que si es de difícil manejo, lo que les digo, si son ya persistentes, que los tratamos, que sigue sintomáticos, en donde tenemos que correr porque pues no queremos que se mantenga persistente y que genere alteraciones neurológicas. Según pues, la Sociedad Americana de Pediatría, pues digamos que el tamizaje es en bebés prematuros tardíos que presentan síntomas y neonatos asintomáticos con factores de riesgo. El 7 son objetivos que digamos que es mantener un valor encima del corte que tengamos. Entonces digamos que acá puse como mayor de 45 antes de cada alimentación. Y digamos que estas madres, bebés de madres diabéticas y grandes para la edad gestacional, digamos que nosotros, como es un factor de riesgo, hacemos el control en las primeras 12 horas. Y cuando son pequeños, digamos que no le corre, sí deberíamos de correrle, pero digamos que nos da, según los artículos, un plazo más de hasta 24 horas. La Sociedad Americana de Endocrinología Pediátrica nos habla que en las primeras 48 horas después del nacimiento, estos valores deben estar mayor de 50, después de estas 48 horas mayor de 60, y estos recién nacidos con hipoglicemia persistente, mm, siempre tirémosle a lo alto. O sea, es mejor que nuestro neonato tenga valores mayor de 70 y que estemos seguros de que va a estar bien, a que pues ponerle un valor más bajito en donde no estemos seguros. Y ya, entonces digamos que teniendo ya en cuenta como si uno toma como otros exámenes, ya sea bicarbonato, digamos que beta hidroxibutirato, ácidos grasos o lactato, nosotros podemos como también hacer otra clasificación. Entonces, si, digamos que si te ha alterado alguno de todos estos valores, es no acidémica o acidémica. Digamos que si tiene el beta hidroxibutirato, perdón, y los ácidos grasos bajos, podemos pensar que es un hiperinsulinismo genético, hipopituitarismo en recién nacidos, hipoglicemias transitorias, o digamos que se daban por estrés, y un hiperinsulinismo por estrés perinatal.
si tiene bajo el beta hidroxibutirato, pero nos tiene altos los ácidos grasos libres, puede ser un defecto de la oxidación de estos ácidos. Y digamos que si, no, si es acidémica, evaluamos si tiene lactato pues elevado, es un defecto de la gluconeogénesis por todo este proceso que hace como en toda la vida. Y si tiene no es alto el beta hidroxibutirato, pues digamos que ya son enfermedades por depósito de glucógeno, de deficiencia de nuestra hormona de crecimiento y del cortisol. Ya siguiendo un poquito ya, pues con el tratamiento, digamos que lo que les digo que es muy importante tener en cuenta el estado metabólico y todo lo que pasa en el neonato en esta transición y digamos que es un proceso fisiológico, pero que estemos de estar muy atentos a cuando nos presente sintomatología y factores de riesgo. Por eso es tan importante reconocer todo lo que pasó en el embarazo. Mantener relación madre-hijo, pues es muy importante y priorizar la lactancia, como les he ido mencionando, siento que esto nos previene pues muchas hipoglicemias y que realmente es el inicio de un vínculo también madre-hijo muy importante que debemos de priorizar siempre. La leche materna es la fuente inicial ideal, perdón, de energía y pues que hay una adaptación metabólica postnatal en la primera hora de vida como lo hemos visto, como que es importante que en la primera hora de vida se haga todo el contacto piel a piel, que la lactancia materna exclusiva, y porque digamos que no, que es digamos como la lactancia materna, o digamos que solo en los primeros días, que es el calostro, pues digamos que contiene 55 calorías, que digamos que a veces que lo comparamos a darle soluciones de glucosa que nos pueden producir solo 20 calorías. Entonces, si bien es más del doble, y digamos que de la lactosa y eso, pues digamos que nos genera más porcentajes de grasas y de todos estos componentes, hasta pues todo lo inmunológico que es demasiado importante y que nada se compara a la leche materna. Digamos que ya teniendo en cuenta que nuestro paciente está sintomático y con niveles, pues, con niveles de hipoglicemia, nosotros tenemos que priorizar un manejo. Entonces acá digamos que nos dicen que es un mini bolo que puede ser de 1 a 2 mililitros kilogramo de destroza al 10%, que esto sería, pues digamos que si el equivalente sería de 100 a 200 de glucosa kilogramo, y en 5 minutos. Y después de eso se debe mantener una infusión de glucosa, manteniendo como nuestro flujo metabólico entre 6 y 8. Ahorita haremos como un ejercicio para ver cómo nosotros podemos formular y cómo podemos, como, sí, obviamente sacar este flujo metabólico y cómo se lo podemos suministrar para mantenerlo. Y lo que les decía, en estos pacientes que están sintomáticos, que le estamos dando minibolo, eh, se le sube un poquito al flujo metabólico porque el normal es de 4 a 6 y acá estamos de 6 a 8 y digamos que según respuesta de nuestro paciente se puede ir incrementando este aporte. Digamos que si empezamos con 6 a 8, después a 10, de 2 en 2 y como que no superar valores de 15. Y digamos que dice vena periférica para infusión de glucosa. Digamos que han hablado como de la utilización de los vasos umbilicales, pero esto está más asociado a hiperinsulinismo, que realmente no nos favorecería para nada la hipoglicemia, y digamos que es porque hay una estimulación directa pancreática. Eh, digamos que en los casos en donde se va a iniciar tratamiento, de corrección, a veces dice que se puede continuar la lactancia y si esta no es posible, pues alimentar con leche humana extraída y ofrecido con otros métodos. Ya siguiendo con el tratamiento, digamos que el control se hace a los 30 minutos. Lo que les digo, el objetivo depende de nuestra meta. Puede ser 45, 47 y a veces se habla hasta de 52. El glucagón, digamos que también dicen cómo se podría utilizar. Es una medida temporal para estabilizar los niveles de glucosa. Eh, Digamos que la dosis que hablan es de 0,1 miligramos a kilogramos intramuscular, máximo 1 miligramo. También que estos son todos otros tratamientos, que es diaxócido oral, que la dosis inicial es de 5 a 15 miligramos kilogramo día y dividido cada 8 horas. Ahí digamos que se puede asociar a un diurético tipo hidroclorotiazida. Y ya si es un hiperinsulinismo por exceso de secreción pancreática de insulina, digamos que ya en casos extremos, pancreatectomía total o subtotal.
Ya después, digamos que nosotros hacemos nuestro tratamiento intravenoso, lo que les digo, el aporte de leche materna, si el estado general lo permite, pero se debe priorizar. Y digamos que algo que se me faltó decirles que, no sé, nuestro paciente tiene hipoglicemia y en caso de que nosotros lo dejemos en ayuno, pero digamos que el tratamiento no sea en los del bolo, uno debe mantener el flujo metabólico en los mismos valores, de 4 a 6. Pero digamos que de resto, la infusión va a ser más alta y priorizar la lactancia materna. Digamos que el segundo punto que nos hablan es la estabilización de los valores durante las 24 horas adecuada, con adecuada capacidad de asimilar el alimento enteral. Se comenzará el descenso progresivo del aporte con controles seriados de las preprandiales y las glucosas preprandiales deben ser mayor de 50, como les había dicho, en menores de 48 horas y 60 en mayores de 48 horas y lo que les decía, mayores de 70 en pacientes que tengan otras patologías asociadas. Bueno, acá digamos que en estas tablitas, como tanto del artículo que encontré en Colombia como encontré en Argentina, entonces nos habla. Entonces, nos compara todo lo que nos dice la americana con la sociedad, pues digamos que de americana, pero de endocrino, en donde nos dice que si nuestro paciente tiene de 0 a 4 horas o de 4 a 24 horas, bueno, las primeras 24 horas el neonato, pues si está sintomático, se debe realizar glucometría en las primeras eh, 4 horas, pero digamos que acá, lo que les digo, a veces varía, puede que, serio que no, que está sintomático, pero que es por sus factores de riesgo. Y acá nos dice que debemos mantener la glucosa mayor a 40 antes de cada alimentación. A veces varía, a veces puede ser 45, 50. Entre las 4 y 24 horas mantener la glucosa mayor de 45 años. Y si es sintomático, tratar la glucosa. Si la glucosa es en sangre es menor de 40. Entonces ven como cada vez hay como el criterio de que sea más bajito o puede que sea más alto, pero como el valor no es lo más importante, sino como nosotros veamos a nuestro paciente y que el riesgo puede que nos hable más de este valor. Y según la Sociedad de Endocrinología, dice que en las primeras 48 horas mantener glucosa mayor de 50. Los bebés que no pueden mantener un nivel de glucosa mayor de 50 en las primeras 48 horas pueden estar en riesgo. Y si ya tienen más de 48 horas, se recomienda más de 60 y se recomienda que, digamos que si son bebés con hipoglicemia persistente, la meta sea a 70. Acá ya un poquito, digamos, esto es ya como de los asintomáticos, nos decía esta guía, como menos de 40. Entonces, si está nacimiento, digamos, como de 0 a 4 horas de edad, alimentar en la primera hora, siempre lo priorizan, y la glucometría 30 minutos después de la primera comida, porque sí, puede que nos salga bajita, pero pues le damos de comer y ya están niveles adecuados. Digamos que si la glucometría inicial es menos de 25, obviamente acá también dice alimente, toma glucometría en 1 hora. Si persiste así, todo el tratamiento que les dije, el minibolo y la infusión. Si está entre 25 y 40, realimente y glucosa endovenosa a necesidad. Entonces acá evaluamos si mantenemos, no le damos un minibolo, sino mantenemos un flujo metabólico. Y digamos que si tiene de 4 a 24 horas, se continúa como alimentación cada 2 a 3 horas, que es como lo ideal. Nosotros decimos como lactancia materna a libre demanda, pero digamos que si en estos casos estamos de seguimiento de 2 a 3 horas, es lo ideal. Las glucometrías antes de cada alimentación, digamos que acá nuestros valores, si es menor de 25, alimente y tome otra glucometría, y si persiste, lo que es todo el manejo endovenoso, y si está entre 35 y 45, realimente y glucosa a necesidad. Ahí ya se parecen, pero los valores cambian un poquito. Y acá tenemos como otro artículo en donde nos hablan igual, sintomático menor de 40 y menor de 40 de 1, manejo endovenoso, y si está sintomático lo dividimos de 0 a 4 horas y de 4 a 24 horas. Y los valores, pues realmente acá son iguales, solo que quería como, esta es otra tablita que nos lo resume de igual manera y cómo debemos de reconocer que la lactancia materna debemos mantenerla, pero si nos persiste, pues puede ser algo más y debemos de tratarlo a tiempo. Mm, ya importante y para ahorita mostrarles cómo se hace el cálculo y cómo formulamos, les quería decir sobre el mantenimiento de líquidos o el aporte hídrico de nuestros recién nacidos, cómo depende del día, después digamos que está la tablita que es del día 1 al día 6, bueno, al día 7,
y cómo está el promedio y el máximo. Entonces, digamos que nos podemos quedar con que si el día 1 empezamos con 70, el día 2 va a ser 80, el día 3 va a ser 90, así puede ser mucho más fácil. Yo les voy a compartir esta presentación, aún así esto siento que puede servir para cualquier momento en donde se me olvidó cuánto mi bebé tiene 2 días y cuánto le puedo dar. Es súper importante y digamos que el flujo metabólico, la fórmula, que ahorita la veremos mejor, pero bueno, entonces es el porcentaje de la destroza, como sí, de la destroza que vamos a utilizar por el goteo, que este goteo nos da. Entonces nosotros sacamos el aporte hídrico diario y lo dividimos pues en horas, entonces dividimos en 24 horas y eso es lo que nos da. Entonces si nos da 4, entonces es 4 cc horas. Y se divide por 6, que es la constante por el peso de nuestro bebé. Y digamos que las destrozas, recordarles como que está la de 5, la de 10 y la de 50. Y como, digamos, ¿qué nos quiere decir esto? Porque esto nos sale en porcentaje, entonces que la de 5% tiene 5 gramos en 100 mililitros y la de 10 tiene 10 en 100 y la de 50 50 en 100. Entonces también importante esto. Y ya, por último, digamos que la prevención, lo que les digo, evitar la administración de soluciones de glucosa y B durante el trabajo de parto. La OMS recomienda limitar indicación de glucosa y B a 10 gramos hora, evitar hiperinsulinismo neonatal y hipoglicemia neonatal y atrogénica. Luego del parto, pues lo que les digo, todo lo de la primera hora, súper esencial y cómo podemos evitar muchas cosas y más que todo en este caso, lo que estamos hablando de hipoglicemia neonatal, que el contacto piel a piel, lactancia materna a primera hora. En recién nacidos a término amamantados tempranamente y a libre demanda, no pruebas de glucosa en la sangre, ni necesitan alimentos ni líquidos suplementarios. Todo lo que les decía, como eh, la leche le da todo lo que necesita, porque a veces también estas dudas debemos ir resolviéndolas sobre si necesita, le puedo dar agua, le puedo dar algo más. Y pues nosotros debemos tener claro que la lactancia es suficiente, al menos hasta los 6 meses que es exclusiva. La lactancia materna exclusiva y la puesta al pecho frecuente, no ofrecer soluciones de glucosa, lo que les hablé. Primero, es mejor la lactancia y digamos que acá pues, también puede tener efectos negativos como secreción de insulina, disminución de la secreción del glucagón, retraso en la gluconeogénesis y la cetogénesis. Sostener bebé en brazos, también todo esto para mantener todo el contacto piel a piel, también es para evitar las pérdidas o como lo que nos aumenta la hipoglicemia por pérdidas de calor. Y requiere tratamiento, corrección de glicemia y continuar lactancia. Entonces, estas son las referencias y digamos que lo que les quería enseñar era, acá yo tengo como un ejercicio. Entonces, bueno, acá tenemos como la fórmula del flujo metabólico, lo que les dije es el porcentaje de nuestra destroza, el los cc de nuestro aporte hídrico, la constante 6 y ahí sería por el peso. Digamos que yo puse como que sea pues una recién nacido femenino, pesa 4.2 kilogramos, está en su primer día de vida, entonces acá lo primero que dije como que cuál será nuestro aporte hídrico. Entonces digamos que en la tablita que les dije, o sea, como que hay un rango, entonces nos dicen como de 60 a 80, pero digamos que para ser más prácticos, entonces acá yo voy a utilizar 70 cc kilogramo. Entonces, ya ahí como tenemos nuestro aporte, entonces hacemos nuestro cálculo con el peso de nuestra paciente, entonces 70 por 4.2, entonces ahí nos daría el aporte hídrico día, daría 294 y digamos que ya lo que nosotros necesitamos para nuestra fórmula es cuánto le estamos dando por hora. Entonces dividimos eso en 24 horas. Entonces nos daría 12.2. Entonces esto es día y el aporte de hora sería 12.2 cc hora. Entonces digamos que acá, ¿qué podemos hacer? Entonces nosotros podemos o buscar cuánto darle de flujo metabólico ya con una destroza establecida, podemos usar la de 5, la de 10, casi siempre usamos la de 10 o la de 50, o podemos buscar qué destroza darle según como nuestra meta de flujo metabólico. Entonces lo voy a hacer así para explicárselos, porque dijimos que si nuestro paciente le dimos el minibolo, le dimos un minibolo a esta paciente, digamos que está sintomática, y el minibolo era de 1, entonces le podemos dar pues el 4.2 de cc destroza al 10%, o le podemos dar
por si lo usamos por 2, pues 8.4, que esto es en 5 minutos y rápido. Pero recuerden que yo les dije que tenemos que mantener un flujo metabólico de 6 a 8 miligramos kilogramo minuto. Entonces, digamos que en este paciente, como queremos ya tener esto, entonces lo que vamos a hacer es despejar, es buscar nuestra destroza. Entonces, digamos que vamos a despejar nuestra fórmula y digamos que le dijimos que vamos a usar 8. Entonces, si despejamos nuestra fórmula, vamos a pasar este 8, que sería como esto que estamos viendo acá, el resultado que estaríamos buscando, 8 por 4.2, que es nuestro peso. Acá lo que se hace es se invierte por 6, porque de ahí pasamos pues a dividir y lo que tendríamos es que dividirlo sobre nuestro flujo, sobre lo que nos dio de nuestro aporte hídrico día. Entonces acá nos dio 12.2 cc. Entonces digamos que esto vamos a hacer como toda, entonces 8 por 4.2 por 6 dividido 12.2, esto nos da 16.3. Entonces, ¿qué significa ese 16.3? Es nuestra destroza. Entonces ya tenemos nuestra destroza, entonces lo que vamos a hacer es como, no es como que eso es lo que le vayamos a dar. Entonces lo que vamos a hacer es que si nos dio eso, vamos a, siempre han dicho como destroza en agua destilada. Entonces, casi siempre, digamos, nos dio 16. Y tenemos nuestras 3 destrozas, que es 5, 10 y 50. Siempre tirémoslo a lo alto. Es mejor que nos sobre a que nos falte. Entonces vamos a decir, entonces, que tenemos nuestra, o sea, lo que nos dio, que sería 16.3 de nuestra destroza. Bueno, digamos que acá mejor lo hacemos con la destroza grande, que sería nuestra 50%, lo que les decía, 50% significa que tiene 50 gramos en 100 mililitros. ¿Sí? Entonces, y si estamos buscando esta destroza, ¿cuánto sería? Entonces sería 16, digamos que démoslo en 16%, ¿cuánto nos daría? ¿En cuántos mililitros nos daría? Entonces sería 16 por 100 dividido 50. Entonces nos daría 32 mililitros. Esto sí va a ser lo que le vamos a dar de destroza. Entonces, para formularlo, usted van a formar destroza en agua destilada. Entonces, al 50% le vamos a dar 32. Y ustedes dirán, ¿y el resto? O sea, pues como que uno siempre tiene en cuenta este 100. Entonces, lo que vamos a hacer es restar 100 menos 32. Más, entonces, ahí sería más 68 cc de agua destilada. Porque digamos que si uno solo le da con la destroza al 50, realmente uno no le está dando el porcentaje que necesitamos, que son 16, sino que uno le está dando los 50. O sea, estos mililitros tienen esto. Entonces acá si ya hacemos como la división adecuada, así se formularía. Pero digamos de igual manera, que si ustedes quieren es encontrar el flujo metabólico, harían esta fórmula usando el 10. Entonces digamos que un ejemplo sería como 10 de destroza por lo mismo, 12.2 sobre 6 por 4.2. Y ya encontrarían como el flujo metabólico y sería lo mismo, pero acá como lo que queremos buscar es cuánto es exacto, es como un ejercicio como que les quería compartir. Y ya. ¿Tienen alguna duda? Dani, pues muchísimas gracias por tu charla. Por el momentico aún no hay preguntas ni nada, pero súper completa tu charla, tanto en teoría como en práctica. Estos ejercicios son los que uno aprende a hacer en el día a día. Hay una manito levantada que es la de Mateo. No sé, Mateo, si tengas alguna preguntita o algo. Hola, ¿qué más? No, súper buena charla. Me dieron ganas de robarme esa presentación, está muy buena. Desde las Hipoglicemia pasos. neonatal. Eh,
una cosita, acuérdense siempre para el diagnóstico de algunas enfermedades que cursan con hipoglucemia, lo dijo muy bien Daniela, el tema de hiperinsulinismo congénito, por ejemplo, que esa muestra se toma en una muestra crítica. ¿Qué significa una muestra crítica? Que se toma esa muestra sanguínea en el momento en el que presenta la hipoglucemia. Porque a veces es muy estresante ver la hipoglucemia, inician el flujo metabólico y se pierde la posibilidad de hacer ese diagnóstico. Entonces, eso para tener en cuenta. Segunda cosa, algo muy interesante que pasa, fíjense que estos niños que hacen RCU, por ejemplo, uno creería que cursan con hipoglucemia y ya cuando están grandes, esperen un segundo, ya cuando están grandes es que presenta que no crecen de peso y es todo lo contrario. Imagínense que los pacientes con RCU presentan sobrepeso y presentan síndrome metabólico más frecuentemente que aquellos que tienen, son grandes para edad gestacional o tienen un peso aumentado al nacer. Entonces siempre es muy importante prevenir la hipoglucemia porque miren que incluso puede repercutir en pacientes pediátricos a largo plazo. Tercera cosita, tú nos hablaste muy bien de lo de la dextrosa, cómo prepararla con agua destilada. ¿Te acuerdas más o menos cómo se prepara cuando tienes una concentración baja de dextrosa y una concentración alta? O sea, si quieres preparar, por ejemplo, una dextrosa al 16% y tienes una dextrosa al 5% o al 50%. Dani. Ay, no, o sea, yo me sé cuando tengo algo. Ah, bueno, te la dejo de tarea entonces y nos las Listo, cuentas listo. por el grupo más tarde o mañana, ¿vale? Y ya, no, súper buena charla, me encantó, súper, súper. Muchas gracias. Y hay otra manita levantada, la de Francisco, si quieres, ahí, habla, Frankie. Bueno, perfecto. No, en verdad agradecerte, muy chévere y finalizar esta charla con la parte del ejercicio, en verdad, muy bien. Toda esta parte de la hipoglucemia viene siendo en cierta medida polémica en su definición, por lo demás es sospechar etiologías, ¿sí? Porque eso es como dar un medicamento para, no sé, o para un resfriado o un dolor de cabeza, irse simplemente al síntoma es quedarse corto, ¿sí? Entonces, como tú muy bien mencionaste, la parte de la fisiopatología, ir a las etiologías es algo importantísimo en la hipoglucemia neonatal. Creo que un aspecto importante es tener muy presente a los hijos de madre diabética. Es algo que en nuestro medio sigue siendo frecuente. Los niños macrosómicos también son cosa importante para el hiperinsulinismo que puede ocurrir. Y bueno, yo creo que la verdad lograste como acoplar toda esta parte del tema porque obviamente es muy extenso. Y más adelante lo que se podría tratar de, casualmente estábamos hablando con Andrés sobre eso, y es de abordar talleres y hacer más ejercicios sobre este tema. Casualmente ese tipo de preguntas, de poder establecer un líquido de dextrosa más pequeño o más grande, dependiendo de ese porcentaje, lo podemos abordar según ejercicios y podemos dejarlo mucho más claro. Entonces, creo que este es el inicio de varios espacios porque la hipoglucemia neonatal, sin duda alguna, junto a la sepsis neonatal y otras condiciones, son cosa importante, frecuente y prevalente, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Tengan todos presentes que esta condición es importante para tamizarse y sospechar. Y nada, en verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos los que estuvieron presentes. Y sí, de una, lo de los talleres, de 10 de 10. Sí, súper. Sí, ahí toca que estemos atentos ahí por el grupito y ya los cuadramos ahí para todos nuestros miembros para que puedan estar ahí sintonizados. Listo. Entonces, nada, muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos. Listo. Bueno, chao, Chao, que chao. Que estén estén bien, muy feliz bien. noche.